¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Carlos y en esta ocasión veremos el Imperio Napoleónico, también conocida como la Francia Napoleónica. Veremos qué fue y su relación con la Revolución Francesa. Todo esto de volada. Comencemos. Lo último que vimos en la clase anterior fue que la última forma de gobierno de la Revolución Francesa fue el Directorio. El Directorio fue el gobierno de Francia desde 1795 hasta 1799. ¿Por qué? Porque en este año Napoleón Bonaparte y su ejército disolvió al Directorio por medio de un golpe de estado. Este golpe de estado se conoció como el 18 Brumario. Es muy importante que recuerdes el nombre. 18 Brumario fue el golpe de estado mediante el cual Napoleón Bonaparte desapareció al Directorio. Napoleón Bonaparte reemplazó al Directorio con otra forma de gobierno conocida como el consulado. Este consulado estaba conformado por 3 cónsules y Napoleón era uno de ellos. Una vez siendo primer cónsul, Napoleón Bonaparte establece el Código Civil Napoleónico, que era prácticamente una serie de leyes civiles y comerciales. Años más tarde, en 1804, Napoleón Bonaparte es proclamado emperador de Francia en París. Es aquí cuando Francia deja de ser una república y se convierte en el primer imperio francés. Por eso en la clase anterior les comentaba que esa República Democrática de Francia iba a durar muy poco. Entonces, se le dice Imperio Napoleónico al periodo en el que Napoleón Bonaparte se convierte en emperador de Francia y gobierna y conquista gran parte de Europa Occidental. Recordemos que Napoleón era de carácter liberal, por ello, en toda tierra que conquistaba, instauraba reformas liberales, de modo que esparció el liberalismo por todo el continente. Es importante que sepas qué territorios conquistó Napoleón. Presta atención. Napoleón Bonaparte conquistó Italia, Austria, Prusia, Rusia, el Reino de Nápoles, el Gran Ducado de Varsovia y la península ibérica, conformada por España y Portugal. Ahora, de todo esto, lo más importante es lo que aconteció en 1808 y 1812. Son la clave del Imperio Napoleónico para tu examen. Veamos por qué. En 1808, Napoleón Bonaparte intenta conquistar Portugal, pero con el permiso de España. Recuerden que España y Portugal conforman a la península ibérica. En este mapa te podrás dar cuenta que para llegar a Portugal tienes que atravesar España. Entonces, ¿qué pasa? Que España le permite a Napoleón pasar por su territorio para llegar a Portugal, pero una vez en España, Napoleón decide invadir a ambos. Entonces, Napoleón conquista tanto a España como a Portugal. Carlos, ¿qué tiene esto de importante? Ok, presta atención. En este año, 1808, México y otros países de Hispanoamérica todavía se encontraban siendo colonias españolas. Específicamente México, en este año se llamaba el Virreinato de la Nueva España. O sea que México estaba dominado completamente por España. Entonces, la situación es esta. Cuando Napoleón Bonaparte invade España y expulsa al rey Fernando VII, pone en el trono a su hermano José Bonaparte. Estamos hablando de que España se debilitó, quedó completamente dominado por Napoleón Bonaparte. Para julio de 1808 comenzaron a llegar las noticias al Virreinato de la Nueva España. Todo mundo se enteró de la situación de España, se enteraron de la expulsión del rey Fernando VII y de que la corona española se había debilitado. Es aquí cuando los españoles criollos perciben la posibilidad de aprovechar esta situación y crear reformas políticas para independizar a la Nueva España de España. Entonces creo que quedó claro, es muy importante lo que aconteció en este año porque la invasión napoleónica a España fue el detonante de la independencia de México y de otros países de Hispanoamérica. Muy bien, ahora veamos qué sucedió en 1812. En este año, Napoleón Bonaparte intentó invadir Rusia, pero fracasó en el intento. Su campaña militar terminó en desastre para Francia y en la casi destrucción de su ejército. De los aproximadamente 650,000 soldados, solamente 27,000 pudieron regresar con vida a Francia. Una gran derrota. ¿Cuál es la relevancia de este hecho? Que a partir de 1812 comenzaría la caída o la decadencia del Imperio Napoleónico. Veamos por qué.
Un año después, en 1813, José Bonaparte y su ejército es derrotado en España y expulsado del país. Asimismo, Francia pierde el control de Portugal. O sea, prácticamente Napoleón pierde el control de toda la península ibérica. Ahora, un año después, en 1814, Francia es derrotada en su propio territorio por Gran Bretaña. Es en esta derrota cuando Napoleón Bonaparte es obligado a renunciar al trono y es exiliado por los ingleses a la isla de Elba. Una vez que Napoleón sale de Francia, comenzaría una etapa conocida como la Restauración Monárquica. ¿A qué te suena esto? Restauración de la monarquía, efectivamente. Tras el exilio de Napoleón Bonaparte, en 1814 tomó el trono el rey Luis XVIII. Luis XVIII volvió a instaurar en Francia una monarquía. Pero mucho ojo, no una monarquía absolutista como antes, sino una monarquía constitucional, ya que sí o sí tuvo que aceptar cambios surgidos en la Revolución Francesa. En este tipo de monarquía, el monarca ejerce el poder ejecutivo y cuenta con 2 cámaras de representantes, de modo que se garantiza un cierto nivel de democracia. Ahora bien, el problema comienza en noviembre de 1814, cuando se convoca a un congreso conocido como la Convención de Viena. A través de este congreso se creó la Santa Alianza, integrada por Austria, Rusia y Prusia. Es importante que sepas cuál era el objetivo de la Santa Alianza. La Santa Alianza quería restaurar las ideas políticas del antiguo régimen en Francia y en toda Europa. ¿Cuáles son las ideas del antiguo régimen? La monarquía absolutista, la cero democracia, la falta de libertades, etcétera, etcétera. Querían mantener el sistema monárquico absolutista y evitar la expansión de las ideas liberales y revolucionarias. Así que no olvides todo esto. Cuando Napoleón Bonaparte es exiliado a la isla de Elba, comienza la restauración monárquica con Luis XVIII, el cual participa en el Congreso de la Convención de Viena, en el que se crea la Santa Alianza que busca restaurar las ideas del antiguo régimen. Ahora, la monarquía de Luis XVIII se vería interrumpida un año después, en 1815, cuando Napoleón Bonaparte regresa para recuperar su imperio. A este hecho se le conoció como el Imperio de los 100 días. Durante el Imperio de los 100 días, Luis XVIII tuvo que permanecer fuera de Francia. ¿Por qué se le conoce como los 100 días? Porque fue el periodo en el que Napoleón Bonaparte fue emperador de nuevo, pero solamente por 100 días, hasta su derrota definitiva en la batalla de Waterloo, en junio de 1815. Así, en este año concluye el Imperio Napoleónico definitivamente y se restaura la monarquía de Luis XVIII. A partir de aquí, el conservadurismo se fortalecerá y Francia seguirá bajo una monarquía constitucional hasta 1848, que se convertirá una vez más en república, que por cierto permanece hasta el día de hoy. Y ya está, con esto terminamos la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Si esta clase te gustó, por favor coméntalo aquí abajo y no olvides suscribirte a este canal para ayudarlo a cumplir su meta. Nos vemos en la próxima clase, los quiero mucho y adiós.